Buen día, profesor. Nosotros le vamos a presentar el artículo sobre el combate de la resistencia a los antimicrobianos mediante la actuación sobre los reguladores transcripcionales de la bomba de flujo de la División de Nodulación y Resistencia de Acinetobacter baumannii. El objetivo de este estudio fue explorar los mecanismos de regulación genética de las bombas de flujo tipo RND en Acinetobacter baumannii y evaluar cómo su manipulación podría servir como nueva estrategia terapéutica. El problema actual que menciona el artículo es que el aumento de la resistencia antimicrobiana en las bacterias por diversos factores ambientales, mal uso de antibióticos, etc., representan un problema de primera mano en la actualidad, debido a que estos mecanismos de resistencia dificultan ampliamente el tratamiento de estos organismos de forma general. En este caso, se aborda el mecanismo de resistencia por bombas de reflujo y su inactivación mediante los reguladores transcripcionales en Acinetobacter baumannii, el cual pues es un patógeno conocido por su resistencia a los antimicrobianos de flujo eficientes. Además de que, resalta la idea de que hoy es uno de los patógenos más peligrosos dentro de la resistencia antimicrobiana, ya que pues ha pasado de ser un habitante ambiental inocuo a un patógeno hospitalario altamente resistente. Bueno, el principal mecanismo de resistencia para las bacterias, en su mayoría gram negativas, son las bombas de flujo. Las bombas de flujo, como su nombre lo dice, pues van a ser bombas que expulsen o que fluyan hacia el exterior de la célula, pues sustancias exógenas, ¿no? Que en este caso en una bacteria serían los antibióticos. El gran problema de las bacterias que presentan este tipo de mecanismo de resistencia es que las hace inmunes casi a cualquier tipo de antibiótico, no importa de la clase o el tipo, su mecanismo de acción, simplemente lo va a expulsar y no va a ejercer acción sobre la bacteria. Por lo tanto, se ha estado investigando nuevas estrategias para combatir esto, y una de ellas es bloquear las bombas de flujo directamente, es decir, fármacos que se unan a estas bombas y las bloqueen, pero también puede haber una bacteria, por ejemplo, una Acinetobacter, que es de las más estudiadas, puede tener no solo la bomba de flujo, sino también enzimas que degradan este fármaco, y a veces se ve diezmada, ¿no?, la capacidad del fármaco para causar la muerte bacteriana. Por lo tanto, hay algo novedoso en los últimos años en la investigación. Hay algo novedoso en este tipo de fármacos, o generar fármacos que eviten la transcripción de estas bombas. Es decir, como se sabe, todas las bacterias que tienen la resistencia bacteriana, que tienen mecanismos de resistencia bacteriana, tienen la información para procesar estas proteínas o mecanismos en su ADN. Por lo tanto, se buscaría encontrar cuáles son esos genes que codifican para estas bombas de flujo y desarrollar un fármaco que bloquee específicamente la transcripción de estos genes o la transcripción de otros genes de resistencia. En el caso de Acinetobacter baumannii, se han encontrado 3 genes de transcripción o de resistencia que son clave para la síntesis y transcripción de la bomba de flujo. El primero sería el gen ADSR, que es un regulador del operón ADABC, que su función va a ser activar la bomba ADABC, que es una de las más importantes en la multiresistencia, ya que puede expulsar beta-lactamasas, polipéptidos, etc. Un propósito o un fin farmacológico sería inhibir este gen o esta transcripción de este gen para que no se lleve a cabo la producción de estas bombas de flujo de este tipo. Existen algunos fármacos similares, pero no tan específicos, como serían los inhibidores de las bombas de flujo, o abreviados EPIs, como el PA-beta-N, o que también se llama fenilalanina arginina beta-naftilamida, que pues ha mostrado inhibir las bombas de flujo en otras bacterias, ¿no? Que pueden proponer unos compuestos como que se unan a sitios específicos de este gen, o que eviten la fosforilación para la transcripción.
El otro gen también importante en la transcripción de bombas de flujo es el ADL, que también sería, bueno, más bien es un regulador del operón ADFGH. Este gen pues va a reprimir la bomba de ADFGH generalmente, entonces una mutación lo desactiva y genera resistencia, entonces podría inducir la transcripción de este gen para que haya más inhibición de la transcripción de las bombas de flujo y por lo tanto tendríamos un combate o un efecto en la resistencia bacteriana. Y el último gen que existe también, estudiado principalmente en Acinetobacter baumannii, sería el gen ADN, que es un regulador del operón A del JK. Este gen, bueno, la función que tiene, la información que tiene este gen es que reprime la bomba A del JK, que expulsa beta-lactamasas y tetraciclinas, así como quinolonas. Entonces, por lo tanto, el objetivo diana de un fármaco para este gen sería evitar mutaciones que desregulen este gen y permitan su sobreexpresión para que así podamos tener la inhibición de estas bombas de flujo y la resistencia bacteriana pues se vea disminuida. Algunos fármacos relacionados o investigación que se utilizan pues, sobre todo en virus, pero se quiere traspolar a bacterias, sería los inhibidores de reguladores TED-R, que se están probando como antivirales, pero también se puede traspolar a bacterias, ¿no? Aunque si bien hay fármacos, bueno, hay en desarrollo muchos fármacos de este estilo, pero pues no se ha logrado desarrollar una alta especificidad por los genes. La combinación de dos distintos grupos de fármacos, como por ejemplo la combinación de los EPS más un antibiótico clásico, podría reducir significativamente las dosis en primera y en segunda restaurar la susceptibilidad a los antibióticos por parte de las bacterias, ¿no? Por lo tanto, lo novedoso de estos genes de transcripción sería entender en mayor medida cuáles son los genes implicados y lograr aplicar un fármaco que inhiba la síntesis o la expresión o represión de estos genes para así tener una mayor eficacia de otro tipo de fármacos, como serían las beta-lactamasas, los más comunes, o tetraciclinas, etcétera. Si bien esto no sería como tal un antibiótico no mataría una bacteria, desarrollar un fármaco que inhiba la transcripción de estos genes, que son el ADSR, el ADL y el ADN, sí cambiarían sobre todo la resistencia a otros fármacos, ¿no? Ya que evitarían que la bacteria pues expulse el fármaco y por lo tanto la volvería más susceptible a la terapia farmacológica. Bueno, para empezar con esta parte tenemos que hablar pues obviamente de qué es un regulador en este contexto. Como ya lo hemos entendido en clases de genética, quiero creer, un regulador pues vamos a decir que, bueno, un regulador transcripcional va a ser una proteína, un gen que controle qué genes se van a activar o se van a activar. En el caso, por ejemplo, de la bomba de flujo de ADABC, que es lo que estamos hablando en este contexto, vamos a hablar de que estos reguladores detectan señales externas o internas como antibióticos, tres metales, y una vez activados inducen o reprimen la transcripción de los genes que codifican la bomba. Por ello, la bacteria puede aumentar la expulsión de antibióticos, lo cual dificulta su tratamiento. Entonces, los reguladores son interruptores que deciden cuándo la bomba se debe funcionar y a qué potencia. Sobre los reguladores principales y sobre cuáles van a ser sus ligandos, vamos a hablar primero de ADSR, que es el regulador principal de la bomba de ADABC. Los ligandos efectores vamos a hablar que según lo descrito en el artículo van a ser sulbactam, salina, pentamidina, y estos compuestos pueden activar o modular el sistema ADSR. Van a activar directamente la expresión de la bomba ADABC y van a controlar características asociadas a virulencia como la formación de biopelículas o motilidad. Incluso pueden inducir apoptosis en células humanas alveolares. Vamos a hablar de entonces que si inhibimos ADSR, la bomba ADABC no se va a expresar correctamente, lo cual va a disminuir la resistencia de la misma y va a disminuir la capacidad de formar películas y por ello la virulencia. Como segundo lugar tenemos al regulador BASR, sus ligandos van a ser sulbactam y sacarosa. La regulación va a consistir en que va a inducir resistencia a múltiples fármacos y va a aumentar la virulencia en algunos modelos experimentales como se ha estudiado como Gardnerella melonella.
La aplicación práctica va a ser que, pues, si se bloquea, se puede disminuir la respuesta secundaria de resistencia, lo cual va a reducir el esfuerzo de la bomba de ABC, aunque no la va a apagar por completo, pero puede reducir su potencia. Y pues por último tenemos, bueno, no por último, pero tenemos también el DKSA, que sus ligandos o estímulos van a ser el estrés por falta de aminoácidos, el exceso de cobre y zinc, o sea, metales, y cantidad de nutrientes como los aminoácidos. Vamos a decir que regula la respuesta al estrés oxidante, la expulsión de metales pesados y la resistencia a múltiples fármacos, además de regular el metabolismo y, bueno, con el metabolismo obviamente de las proteínas ribosomales. Al inhibir DKSA, vamos a decir que vamos a poder afectar la capacidad de la bacteria de adaptarse al estrés, lo cual va indirectamente a reducir la expresión de bombas como ADABC y va a disminuir la tolerancia antibiótica. O sea, no la va a apagar, pero vuelve a la bacteria más vulnerable por el tema de la síntesis proteica. Y ahora sí, por último, tenemos a la HNS. Su ligando va a ser la albúmina sérica humana y el regulador va a responder a señales del huésped durante la infección, o sea, respuesta inmune, o bueno, estrés fisiológico. Vamos a hablar que regula sobre la formación de la biopelícula y la comunicación bacteriana, aparte de otros tipos de resistencias. Vamos a hablar de que si se inhibe HNS, la bacteria va a perder su capacidad de adaptar resistencia cuando detecta nuestras señales fisiológicas, debilitando así su virulencia y reduciendo la expresión mantenida en bombas de flujo. Entonces, pues en general vamos a hablar de que ese va a ser el papel de los reguladores. El estudio de los mismos va claramente centrado a ver cuáles son los genes que aumentan los factores de resistencia con el fin de poder inhibir estos genes o proteínas y a partir de ahí, mediante uso de ligandos, poder disminuir la aplicación de la bomba de flujo, lo cual va a aumentar la vulnerabilidad de la bacteria hacia antibióticos o tratamiento, facilitando muchas cosas. Por ejemplo, HNS es un ejemplo de un regulador que en otras cepas probadas vamos a hablar de que es un represor global, ya que se va a unir al ADN y va a silenciar genes relacionados con violencia, biopelícula y bombas de flujo. No va a permitir que el ARN polimerasa acceda al promotor y por ello va a disminuir la transcripción. El ligando, como ya lo mencioné, va a ser la albúmina sérica humana. Y vamos a hacer que es importante, ya que al ser una señal fisiológica del huésped, este ligando, ya estudiado en otras cepas, va a disminuir la expresión de genes asociados a bombas, como ADBC en algunas cepas. No se habla específicamente de la nuestra, pero vamos a hablar de que en otras ya estudiadas disminuye la expresión de factores de virulencia y modelan negativamente sistemas activados por estrés. Entonces, de esta forma vamos a hablar cómo los sistemas de regulación son importantes en este estudio con el fin de poder inhibir estas bombas de flujo para poder así dar un tratamiento farmacológico facilitado al paciente. Respecto a sus implicaciones, está el potencial terapéutico. La investigación sobre los reguladores transcripcionales de las bombas de flujo abre una nueva vía en el tratamiento de infecciones resistentes, especialmente por Acinetobacter baumannii, que es uno de los patógenos más difíciles de tratar. Se tiene en mente nuevas dianas farmacológicas. En lugar de atacar directamente a la bacteria con antibióticos a los que ya es resistente, se busca bloquear o modular los reguladores genéticos como el ADR, ADS, ADL o ADN. Si se inhiben estos reguladores, la bacteria no puede activar las bombas de flujo, por lo tanto no puede expulsar los antibióticos, resultando en la eficacia de antibióticos ya existentes como los carbapenémicos, fluoroquinolas o tetraciclinas. También sería bueno mencionar las terapias combinadas, que estas son efectivas, donde se podría desarrollar combinaciones de antibióticos más inhibidores reguladores, lo que lograría un efecto sinérgico, ya que el inhibidor suprime a la bomba de flujo, mientras que el antibiótico logra entrar y actuar dentro de la bacteria. También existe la sensibilidad colateral, que algunas bacterias que sobreexpresan bombas de flujo se vuelven más vulnerables a otros antibióticos, por lo que manipular estos reguladores pues podría explotar esa debilidad como una estrategia terapéutica adicional. Respecto a desafíos futuros que se puede llegar a presentar, pues a pesar del potencial, aún hay obstáculos para su aplicación en la práctica clínica, como el conocimiento incompleto de los reguladores, ya que no se conoce totalmente cómo es que cada regulador va a responder a señales ambientales o antibióticos, ya que aún faltan estudios estructurales para entender cómo interactúan con ADN, proteínas y moléculas efectoras.
De igual manera, si se bloquea un regulador, la bacteria puede activar otra vía compensatoria, como otra bomba o algún sistema alternativo, abriendo la posibilidad de la aparición de nuevas resistencias, donde las bacterias pueden mutar sus genes reguladores para evadir a los inhibidores, generando una resistencia a los inhibidores. Y también pues existe la necesidad de modelos experimentales, ya que se necesita realizar pruebas in vivo en modelos animales y en humanos para evaluar la eficacia y la seguridad. Como conclusión, tenemos que los sistemas de flujo tipo RND en Acinetobacter baumannii representan uno de los mecanismos más determinantes en la multiresistencia antimicrobiana del patógeno, ya que está compuesto principalmente por tres: ADAB, ADJK y ADFGH, en donde su regulación genética es altamente compleja, ya que involucran reguladores locales específicos y reguladores globales, los cuales responden a señales ambientales y fisiológicas, incluyendo la presencia de antibióticos, haciendo que esta bacteria tenga una capacidad de adaptación y supervivencia en entornos clínicos adversos, por lo que comprender su mecanismo puede ayudar a manipular los reguladores de estos sistemas y restaurar la susceptibilidad bacteriana al inhibir sus interacciones, con el propósito de reducir la expresión de sus genes de flujo y se pueda proponer una estrategia que permita controlar las infecciones causadas por este patógeno. Además de que, el artículo, una vez que se conocen estos datos, propone dirigir terapias hacia los reguladores transcripcionales y no solo hacia las bombas o los antibióticos. Dentro de las estrategias mencionadas, se va a tener el inhibir las proteínas reguladoras, el bloquear interacciones con la proteína ADN, generar la sobreexpresión inducida, diseñar terapias combinadas con el regulador más el antibiótico y aplicar modelos computacionales para predecir regulomas completos. Este enfoque va a permitir reducir la resistencia sin necesidad de nuevos antibióticos, aumentar la eficacia del antibiótico existente y evitar el daño a la microbiota. Sin embargo, también se tiene que tomar en cuenta que estos reguladores están pobremente caracterizados y que sus respuestas dependen del contexto fisiológico, por lo que también las bacterias podrían desarrollar cierta resistencia a los reguladores inhibidores, por lo que sí es fundamental comprender profundamente su estructura, su dinámica y la funcionalidad de los reguladores RND para desarrollar terapias futuras contra Acinetobacter baumannii.